Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos todos ahora en este sábado 23 de octubre, empezando esta transmisión en vivo? Vamos a esperar que en la radio nos digan que ya estamos al aire para poder iniciar. Vamos a arreglar un poquito la cámara. Creo que hay. Okay. Hola a los que ya se conectaron, gracias por estar ahí a tiempo. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo y excelente tarde, buen provecho a todos los que están ya uniéndose a esta transmisión de Bienestar para Todos. Y excelente a todos los que en la radio ya están pendientes del programa. Un saludo para todos muy sincero. Y a los que ahorita se están conectando vía Facebook, también gracias por estar pendientes. Pues les doy la bienvenida a una transmisión más de Bienestar para Todos. Mi nombre es Marisol Arana, soy psicóloga y estoy aquí para compartirles el tema del día de hoy, que es controlando mi enojo antes de que el enojo me controle a mí. Así que les invito desde ya a poder interactuar conmigo con dudas, preguntas, casos, experiencias, para que pueda ser mucho mejor esta hora y no solo yo hable, sino que sea útil para todos los que están allá, del otro lado de la pantalla o de la radio. Y les recuerdo también que pueden comunicarse por mensaje de texto al WhatsApp de Radio Renacer 3161-3907 y también pues por supuesto aquí a mi página directamente por el chat, ¿verdad? Entonces arrancamos de una vez con el tema del día de hoy. No sé si estuvieron conmigo la semana pasada, pero estuvimos hablando sobre el temperamento y el carácter. Esas cosas que quizás no sabíamos que eran de nacimiento, que traíamos ya heredadas, y aquellas que se aprendían. Y el día de hoy voy a estar compartiendo cómo manejamos una emoción fuertísima, una emoción muy poderosa que tenemos todos, que es el enojo. A veces yo me pongo a pensar en pues todos los casos que llegan a consulta conmigo, tanto de niños como de que a los niños se les enseña que el enojo es malo. ¿Será cierto que el enojo es malo? También, por ejemplo, está la otra parte de decir tiene carácter fuerte, como que fuera una fortaleza. ¿Será cierto que el carácter fuerte es una fortaleza de una persona? Entonces, hoy estaré derribando algunas creencias en cuanto al enojo y al manejo del enojo. Y también, pues me gustaría compartir más que todo cómo hacemos para manejar esta emoción bien y enseñarla a los niños a manejarla bien, sin reprimirla ni tampoco sin explotar, que es el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, abro el programa con la pregunta a ustedes que me están oyendo, ¿qué cosas los enojan? ¿Cómo se ponen cuando están enojados? ¿Será que están igual que siempre o hay algún cambio por ahí visible afuera de todos los que los ven a ustedes? Si ustedes no tienen un problema con el enojo, si creen que están muy bien con su forma de ser y su manejo de todas las emociones, ¿creen que estaría bien vivir así para siempre o hay una mejora posible? ¿Hay algo que pueden hacer para estar aún mejor de lo que ya están?
Cuéntenme por el chat todas estas eh, respuestas de estas preguntas que les acabo de hacer y me dicen realmente cómo quisieran mejorar, cuál es el problema con su enojo. Entonces, antes de que empiecen a entrar los mensajes, pues me gustaría explicar un poquito de las emociones. Nosotros como seres humanos estamos hechos con emociones. Las emociones son esas como reacciones que partes son mentales, partes son biológicas, que nos hacen sentir y nos hacen responder al ambiente y a las interacciones que tengamos. Y tenemos un sinfín de emociones. Y claro, hay básicas, hay emociones básicas. Por ejemplo, la vergüenza, el miedo, la alegría y el enojo son emociones muy básicas. Hoy estaré hablando de una de ellas que es el enojo, pero quiero resaltar esto. En primer lugar, el enojo es algo que es natural, es algo que está de paquete cuando nosotros nacemos, porque si no está en un ser humano el enojo, hay un problema. Y es que recuerden, no sé si ustedes sabían algo que yo comenté hace varios programas ya, que todas las emociones cumplen una función para nosotros. No hay tal cosa como emociones positivas y emociones negativas, ni tampoco hay tal cosa como emociones buenas, malas o emociones deseables y emociones indeseables. En realidad solo son emociones. Las emociones eh, están ahí para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos al ambiente que estemos, en el cual nos desenvolvamos. Y es bien difícil a veces porque nos enseñan que no nos tenemos que enojar. Nos ven tristes y nos dicen, no llores. O nos dicen, ya no te enojes, olvídalo. Y estas cosas a veces, por más bien intencionadas que suenen, no nos ayudan mucho, ¿cierto? O a los niños no les ayuda mucho a desarrollar inteligencia emocional. Hoy no me voy a enfocar en un montón de emociones, sino en el temor. Perdón, en el enojo. Es que leí aquí un mensaje que ahorita les voy a compartir. Pero sí me voy a enfocar en qué es el enojo y cómo podemos manejarlo. Porque, como yo les repito, no se trata de no sentir enojo, ni sentirnos culpables porque somos enojados o porque nos enojamos. Enojarse no es pecado. Enojarse no, en sí el enojo no es algo malo. Es más bien lo que hacemos con el enojo lo que marca una diferencia. ¿Cuánto tiempo estamos enojados? ¿Cuántas veces al día nos enojamos? ¿Qué cosas nos enojan? ¿Y qué intensidad tiene nuestro enojo? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Esas cosas marcan la diferencia más que enojarse o no. Y es que la función en sí del enojo es marcar límites, ayudar a darnos cuenta de qué es aquello que nos gusta y qué es aquello que no nos gusta. Y también defendernos. Si no tuviéramos el enojo, yo creo que seríamos una presa fácil de muchas cosas, no seríamos seres bien adaptados, estaríamos en peligro de que nos sobrevinieran un montón de cosas malas y nosotros no nos daríamos cuenta. Así como el miedo también es una alarma de nuestro organismo que nos ayuda a huir o a saber que hay una amenaza, el enojo tiene la función de avisarnos que podemos ser agredidos y de que tenemos que ponernos en modo ataque o en modo defensa. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, repito, que nos quiere agredir. Ahora bien, si en realidad nosotros tenemos un problema con el enojo, es porque ese enojo ya es más que el resto de emociones, ya prevalece sobre el resto de emociones que tenemos. Y como repito, si nos enojamos somos explosivos y directamente empezamos a agredir a otros o a nosotros mismos y empezamos a gritar, a somatar las cosas, a destruir propiedades o decimos cosas demasiado exageradas, dramáticas, cosas que ofenden a otros o van con la intención de destruir y todo lo que queremos es desquitarnos con una reacción bastante alta, bastante fuerte
Entonces ahí podemos sentir que tenemos una necesidad de trabajar mejor el enojo. Este manejo del enojo en psicología se llama gestión positiva del enojo, porque repito, no se trata de no sentirse enojados, se trata de sentirlo y saber usarlo y saber apropiadamente expresarlo en la situación en la que estemos. Entonces voy a hacer una pausita porque me llegan dos mensajitos. Gracias por estar ahí y escribir. Dice así, Jessica San. Ok, gracias Jessica. No sé de dónde me escucha, se me olvidó, creo que me lo había puesto en la semana pasada o alguna semana, olvidé, no recuerdo de dónde es. Pero gracias Jessica, un saludo para usted. Muy buena su pregunta. Creo que voy a estar contestándola un poquito al final, ¿verdad? Porque como repito, hoy el tema es propiamente del enojo, pero sí tiene relación con otras emociones. El enojo, como la tristeza y el miedo, nos pueden ayudar, nos pueden hacer manejar mal el enojo aunque no nos demos cuenta. Entonces sí tiene relación. En su momento lo voy a retomar. Por favor, tenga paciencia para escuchar la respuesta a esta inquietud. Gracias. Creo que no, todavía no entran más mensajes, entonces voy a continuar. Bien, ya que sabemos entonces que todas las emociones están ahí por una función y que son buenas, nos sirven de algo cada una, entonces hablando ya del manejo del enojo, pues es muy complejo porque en cada persona pueden existir diferentes causas por las cuales unos son más enojados que otros. Hay personas que no se enojan tanto o que se enojan pero su reacción no dura mucho o no es tan intensa. Y hay otras personas que sí tienen como que más irritabilidad. Esto puede ser de nacimiento, puede ser herencia de que sus padres o alguno de sus padres o familiares directos fueron así o son así. Y también puede ser la etapa, ¿verdad?, en la que estamos viviendo. No es lo mismo que me diga mi hijo adolescente está enojado todo el tiempo o mi hijo de 8 añitos está enojadito todo el tiempo, a decir, mire, yo soy una mamá que tengo 3 hijos pequeños y me mantengo explotando con ellos todo el tiempo. Entonces, si ustedes quieren ayudarnos, quieren compartir esto a toda la audiencia, cuéntenme qué edad tienen y qué características más o menos tienen en su vida para darles una orientación, ya que el enojo, por ejemplo, en los niños, sí puede ser algo temperamental. Un niño nace más irritable que otro, pero el adulto viene y le refuerza malas respuestas con el enojo. Es más, los adultos son enojados con él cuando él se enoja. Entonces esto es como un círculo que viene y se va formando sin salida, porque el niño está enojado, pero no le enseñan a regularse, sino que a veces lo irritan más o de alguna manera le enseñan que está bien ser destructivo, ser agresivo con otros niños o con incluso los adultos, etcétera. Por ejemplo, en la adolescencia, muchas veces los enojos que se manejan son parte de esta crisis de la edad, del cambio hormonal y de los cambios a nivel psicológico que sufren los jóvenes adolescentes. Entonces, muchas veces no es que él sea o ella sea de cierta manera, sino que está viendo la vida de otra manera, está tratando de encontrar una identidad, no solo sexual, sino una identidad, a revisar los valores que le han enseñado toda la vida, etcétera. Entonces esto puede provocar también enojos más constantes. Ahora bien, una causa muy común en los adultos en general que hace que se enoje mucho una persona es el mal manejo del estrés. A veces el cansancio prolongado o factores muy difíciles de llevar, por ejemplo, el estrés a nivel cultural o familiar, un problema que ha durado mucho tiempo, una crisis financiera en la familia, o el estar sola sin apoyo criando niños pequeños, por ejemplo, por mencionar algunos. Estos son factores estresantes y el estrés se vive como una amenaza. Entonces, muchas veces la respuesta del cuerpo es sentirme enojado o enojada porque siento que algo es injusto,
que algo en mi vida no está bien, que se me está agrediendo continuamente con lo que me está pasando, con eso que se me está dando de la vida, del universo, qué sé yo, de qué más, y nos enojamos porque es mucho lo difícil y lo inconveniente que sentimos un asunto o una situación. Entonces, el mal manejo del estrés también puede provocar que las personas estén más irritables que de costumbre. A veces eso se suma a que las personas tienen ese rasgo en su personalidad de que desde niños nunca fueron muy tolerantes a la frustración. ¿Qué significa que alguien es tolerante a la frustración? Que sabe tolerar de manera paciente y positiva o incluso proactiva algo que resulta de otra manera a la que esperaba. Entonces, si vemos que a veces los niños no aguantan, querían algo y no se les compró, por poner un ejemplo, y se pone a llorar muchísimo y eso no se les encamina bien, toda su vida esta persona va a tener problemas con tolerar los cambios o los fracasos, las decepciones de la vida, los planes que no le salieron bien. Todas estas son frustraciones y la baja tolerancia a la frustración tiende también a enojar a las personas, porque olvidé mencionarlo, pero una de las funciones del enojo es, o más bien, perdón, el enojo se aparece en nuestro sistema, en nuestro organismo, cuando detectamos alguna situación que nos pueda resultar inconveniente. Entonces, cuando nosotros percibimos de alguna manera que algo va a salir y nos va a afectar, el enojo hace presencia en el escenario de nuestra mente. Y también es aquello de, por ejemplo, sentir que alguien o algo está siendo injusto hacia nosotros. Eso también activa el enojo rápidamente. Pero, como repito, es una emoción que nos han enseñado a veces muy mal, nos han enseñado a manejarla muy mal y lejos de marcar en sí la función que tiene, a veces nos hace exagerar con las percepciones que tenemos de lo que nos pasa y nos sentimos continuamente agredidos, nos sentimos como que fuéramos el blanco de un montón de cosas negativas y nos ponemos a la defensiva. Y este modo a la defensiva es el enojo. Entonces, hay muchas causas, ¿verdad? Yo mencioné algunas, pero al final lo que marca la diferencia es cómo lo manejamos, porque hay creencias en nosotros, no me refiero a una creencia en Dios o en una religión o algo así, sino creencias respecto a todo lo que conocemos. Y ese sistema de creencias cada quien lo tiene de forma única. Cuando esas creencias no son correctas, nos hacen ver las cosas de manera errónea. Y entonces posiblemente dé lugar a que malinterpretemos todo como que está en nuestra contra, como que alguien nos quiere dañar continuamente o como que esto no es justo. Y entonces mantenemos el enojo por más tiempo o como una emoción compañera a lo largo del día, todos los días. Esto, por supuesto, resulta muy cansado porque el enojo también puede ser una carga difícil de sobrellevar y las personas que están a nuestro alrededor pues pueden sufrir de un estrés, ansiedad o incluso maltrato cuando están cerca de una persona comúnmente llamada muy enojona o muy enojón. Es importante que nosotros tomemos conciencia de que el enojo es algo destructivo y adictivo. No es como que hoy me enojé así, así voy a permanecer el resto de mi vida. Muchas personas que han experimentado enojos muy fuertes, con el tiempo se han dado cuenta que sus reacciones han sido cada vez más altas, más intensas y que van aislándose, van alejando a las demás personas con su forma de ser. A veces son formas muy malas de mantener una relación. El hecho de decir, voy a ser enojado para que de alguna manera me tengan respeto y no me dañen, no se propasen conmigo. Y es una forma mala, muy errónea de mantener el límite. En vez de ser asertivos, pues somos enojados. Y sí, puede ser que las personas lleguen a tener miedo y respeto, pero no por la razón correcta, sino para evitar un problema, un regaño, un mal momento con nosotros. Ese no es un buen manejo del enojo.
Entre un rato voy a explicar cómo manejarlo bien, solo estoy hablando de algunas cosas generales que nos van a ayudar a comprender mejor nuestro enojo. El enojo, algo más que quería agregar sobre las causas del enojo es que está muy, muy anidado con la tristeza. A veces, y esto se ve muy particularmente en los niños, cuando un niño está triste, se torna agresivo, pero pues es un niño, está aprendiendo a manejar sus emociones y muchas veces un niño deprimido es un niño enojadito, un niño que está constantemente en oposición a lo que sus adultos de referencia o cualquier adulto le diga, a pegar mucho, a morder, a no poder tener una relación normal, tranquila con sus pares o con los adultos porque siempre está enojado. Entonces, cuando un niño está enojado, la primera cosa que un psicólogo puede llegar a sospechar es que este niño está siendo maltratado porque vive en modo a la defensiva todo el tiempo, porque, pues claro, recibe de su entorno mucha hostilidad, es decir, maltrato, posiblemente le golpean para disque corregirlo, le hablan muy mal, lo insultan o pues vamos todo esto de la humillación, las malas palabras, una mamá que también está enojada, que le regaña todo el tiempo a su hijo, pues va a crear en el niño una sensación de rechazo y de abandono y como el niño no la sabe manejar, pues se va a tornar enojado y agresivo. Pero en realidad lo que el niño tiene va a ser tristeza. Y sí, en los adultos también. Cuando hay una depresión, tal vez no propiamente un episodio depresivo mayor, de esos que se ve el inicio y el fin, sino que la persona está triste, siente amargura por la vida por ya muchos años o meses, se pone irritable. Quizás ustedes han visto personas así y se ponen que ya cualquier cosa les cae mal, que hay personas que no soportan visitas, que cualquier cosita lo toman como una indirecta, como una amenaza verbal y entonces están enojados continuamente, pero en el fondo es posiblemente un tipo de depresión o, como repito, un mal manejo de otras emociones. Entonces es interesante cómo nosotros como seres humanos no funcionamos como que aquí está el cajón del enojo y aquí está el de la tristeza y nunca se unen. Sencillamente son cosas que van a interactuar todo el tiempo entre nosotros adentro, ¿verdad? Y algo más que les quería decir sobre el enojo es que hay maneras para manifestar ese enojo, ¿sí? Hoy voy a hablar de 4 maneras, pero pueden haber más. Pero yo escogí estas porque son muy comunes y ustedes allá en casita me contestarán si realmente están identificándose con alguna de estas o no, ¿de acuerdo? Porque antes de mencionar las 4 formas en las que manifestamos nuestro enojo, quiero decirles que todos como seres humanos, sea la edad que sea que tengamos, tenemos un ciclo propio del enojo, un patrón personal. Es decir, que la manera en que yo me enojo y muestro mi enojo y lo saco, lo libero, va a ser muy única. A pesar de que sí se repiten características en todos los seres humanos cuando están enojados, cada quien tiene el poder de conocer ese propio ciclo del enojo que tiene, porque empieza, ¿verdad? Con ciertos síntomas, ciertas cosas, se va intensificando y termina en una fase de explosión. Ese es el ciclo del enojo. Cuando uno empieza como que esto no me parece, ya estoy inconforme, empieza como que fuera un termómetro que va subiendo de rojo conforme va calentándose, va subiendo, pero el enojo, entonces empezamos como inconformes, ya después nos ponemos molestos, quizás ya subimos el tono de nuestra voz, el volumen, ya cambia nuestro rostro, nuestra posición del cuerpo, etcétera, y entonces empiezan a venir un montón de pensamientos al respecto. Y todo esto es la fase de la intensificación del enojo. Que va a llevar hacia la descarga. Lo que se busca es la agresión, el desquite. Entonces,
en la agresión ya todo mundo pues se puede poner a dañar, ¿verdad? A desquitar eso que le hicieron sentir mal. Y hay un punto en el que nosotros podemos detenernos y no es en la explosión, nunca es en la explosión, siempre debe ser antes. Entonces, si usted, amigo en casa, amiga en casa, me está escuchando y usted dice, yo quisiera ya no gritarle a mis hijos, yo quisiera ya no somatar todo cuando me enojo, yo quisiera ya no enojarme, por favor escúcheme, porque usted tiene la tarea de conocerse primeramente, conocer cómo es el ciclo de su enojo y después identificar en qué fase está, en qué fase es más fácil salir huyendo y hacer algo, porque si usted espera a llegar a la fase de la explosión, usted ya no va a poder. Por más paciencia y autodominio que trate de tener, esa parte ya es muy difícil. Entonces, si usted quiere controlar el enojo, présteme atención a lo que voy a hablar al final del segmento, porque ahorita voy a retomar, creo que todavía no hay mensajes, permítame, vamos a hacer una pausa, dice acá Jessica Santizo de aquí de Patsun, saludos, ay, gracias aquí de Patsun, gracias Jessica, un saludo también, gracias. Merlin dice, hola, hola, nítido programa, un abrazo y un saludo muy grande, linda como siempre. Gracias. Gracias, Merlin. Un saludo para ti también allá en Tecpan. Gracias por estar ahí con tu apoyo de siempre. Gracias. Gracias, gracias. Bien. No quiero contestar mensajes corriendo. No quiero que me manden mensajes que yo no pueda contestar dignamente, como ustedes se merecen. Entonces los invito por favor, mandarme sus mensajes desde ya para que yo pueda darles una completa respuesta, orientación de lo mejor que yo pueda desde acá donde yo estoy. ¿Está bien? Entonces, ahorita que ya conocimos un poquito del enojo, por qué se aparece el enojo, qué función tiene, que no es algo malo, que no es algo que hay que eliminar y reprimir, etcétera. Entonces, vamos a hablar ahorita de las 4 maneras que yo les mencionaba hace un rato de las maneras en que manifestamos el enojo. La primera es la clásica explosión que todo mundo se da cuenta, es muy evidente porque empezamos a generalmente gritar. Ya cuando estamos en la fase de explosión, pues todo el enojo sale a través de nuestra boca, lamentablemente. Y empezamos a tratar, a veces destruimos, a veces somatamos, tiramos las cosas donde sea que estemos, y hay una puerta cerca, la cerramos con mucha fuerza para que haga más ruido y cosas así. Esa es la primera manera, la explosión clásica en la que todos los que están a nuestro alrededor se dan cuenta de que estamos enojados. Y sí, muchas veces en esta fase algunas personas llegan a golpear incluso a otros, a agredir físicamente, a decir malas palabras, a decir insultos. Se vuelve a veces una lucha de poder si se encuentran con otra persona igual de enojada, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy fea esta cosa, muestra la peor parte de cada uno de nosotros, ¿no? La segunda manera en la que a veces manifestamos nuestro enojo es algo que se llama agresión, o perdón, actitud pasivo-agresiva. Y es que las personas que usan el enojo, pero tal vez como que no son mucho de destruir, no son mucho de golpear y gritar, pero están inconformes, empiezan a manejar la ira de otra manera. Y la manera es llegando tarde, dejando las cosas a medias, tal vez se les encargó una tarea, pero la dejan a propósito casi completa o mal hecha. Estas formas como que indirectas, muy sutiles de manifestar el enojo, son muy difíciles de confrontar, porque las personas dicen, no, pero si yo no estoy enojada, yo no estoy gritando, tú eres el que está enojado, yo aquí estoy tranquilo, y es muy difícil confrontarlos y hacerlos reconocerlo. Pero sí, este patrón, pues por supuesto también destruye, también va con el ánimo de desquitarse, de vengarse, de agredir, por supuesto. Y son estas formas que yo les mencionaba, una persona que, por ejemplo, llega tarde constantemente al mismo lugar o llega tarde, sí, siempre tiene una buena razón para llegar tarde, o esto de ser cínico, de decir como que ciertos comentarios hirientes,
pero supuestamente en tono de bromita, ¿verdad? A veces, aunque ustedes no me lo crean, pero se habrán dado cuenta, el silencio, tal vez uno le dice, pero habla pues, decí que te molesta, y la boca totalmente de piedra, ¿verdad? Cerrada. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer al otro enojar, de hacer el otro fastidiarse, ¿no? Entonces, todas estas formas no son gritar, no son golpear, pero sí son formas de manifestar esa inconformidad y ese enojo. Se llama agresión pasiva, ¿de acuerdo? Eh, a veces se me ocurre el casi clásico ejemplo en los hogares de algo que se le pide, por ejemplo, a un hijo joven o adolescente y no lo hace. Esa postergación, eso dejar para después, puede estar manifestando un enojo reprimido porque tal vez no le gusta algo de la mamá o está en su contra o está a propósito en rebelión en contra de los padres. No voy a hablar si tiene la razón o no, solo estoy hablando de el sentimiento de esta persona, pero tal vez no le puede gritar a su papá, no le puede dar un golpe a su papá o destruir sus cosas porque tendría un castigo, porque sentiría mucha culpa. Entonces lo que hace es, pues, no lo hago. Me dijo que lo hiciera, pero ya van dos horas y no arreglo mi cuarto. O llego tarde o me dice ve a hacer tal cosa, se me olvidó. Entonces, repito, el pasivo agresivo lo que busca es manifestar ese enojo y vengarse, causar un fastidio a la otra persona de formas más sutiles e indirectas. La tercera cosa, la tercera forma de manifestar el enojo puede ser algo que se conoce como la ley del hielo. Es decir, te ignoro, ya no te hablo, es como que fueras invisible, como que no estuvieras aquí. Esa forma tampoco es de golpear, tampoco no es de postergar, pero básicamente yo estoy levantando un muro entre la persona y yo para manifestarle mi inconformidad y mi enojo. Y muchas veces, tristemente, los padres que no tienen herramientas para criar de una forma más positiva, más asertiva, usan la ley del hielo con los niños. Si usted me está oyendo y conoce algún caso así, o usted mismo está identificándose con esto, le digo, eso no va a educar a los niños. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de disciplinar, uno debe estar sereno y no debe pensar mal del niño, no debe sentirse agredido por lo que hace el niño. Más bien uno tiene que pensar en el bien del niño y en cómo el niño va a entender una corrección. Esto es difícil, decirlo es una cosa y hacerlo es otra, eso yo lo reconozco. Pero ¿por qué lo digo? Porque muchos padres que no tienen herramientas para educar se enojan con sus hijos y ya no les hablan. Y al niño tal vez se le olvidó o tal vez no entendió lo que hizo mal, no entendió nada de lo que pasó porque no lo hizo con una actitud o una madurez como la del adulto. Pero entonces el adulto le retira la palabra, le retira la mirada y el niño se siente abandonado. Es un castigo emocionalmente muy difícil, es como una tortura emocional. Si alguien lo hace con sus hijos, sepa que no los está corrigiendo de nada, los está dañando de una forma lenta y horrible. Entonces, la ley del hielo, por favor, no es una manera positiva de expresar el enojo y la inconformidad con cualquier cosa. Ahora ya entre adultos, pues también es muy doloroso porque hay personas que incluso cuando están hablando en una discusión, por ejemplo, de pareja, dice, es que tú haces esto y no me gusta esto y lo otro, y el otro sencillamente se da la vuelta y se va. Y deja a la otra persona hablando sola. Esto es una forma de manifestar ese enojo y va con la intención de ridiculizar al otro, de decir no me importa lo que tú dices. Y como repito, la intención de estas maneras de manifestar el enojo es la venganza. No es en sí que yo me voy porque alguien me llamó y espérame aquí, ahorita terminamos la conversación. No, es bien intencionado para lastimar al otro. Y la cuarta manera es la implosión. Es lo contrario de la explosión del enojo que hablaba al inicio. Esa es la que uno hace hacia sí mismo, hacia adentro. Son conductas que quizás se llaman autodestructivas.
Estas son mucho más difíciles, no me voy a meter a hablar de esto, sería otro tema, no voy a gastar mucho tiempo de esto en el programa de hoy, pero son esas formas en las que en vez de manifestar el enojo hacia afuera, me autocastigo, me doy como que una venganza, autovenganza, un golpe hacia mí, hacia adentro, y por supuesto es destructiva también, claro, como todas las demás formas del enojo. ¿Se identificaron con alguna? ¿Han podido hacer cada una de estas? Yo creo que todos hemos caído en algún momento de nuestra vida en manifestar el enojo de todas las formas que yo expliqué y otras más que no expliqué, pero creo que es importante ponerles nombre y saber que cuando alguien está actuando de cierta manera es porque está enojado. Y si uno mismo está tratando de mejorar, es decir, oh, interesante, porque puedo ver, entonces, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Qué es lo que me está pasando? Y en vez de manifestar más enojo, pues sanar esa herida, ¿verdad? Gracias a todos los que han llegado hasta este punto conmigo en el programa de hoy. Voy a leer más mensajitos que me llegan antes de hacer un corto en la radio. Dice así, Lena Sincal dice, por primera vez que escribo, pero escucho o visualizo siempre el programa. Felicidades, muy bueno y profesional. Ay, gracias, Lena Sincal. Es un mensaje muy motivador. Gracias, saludos también, me imagino de acá de Patzún por el apellido, no sé. Pero un saludo a usted y todos los que están con usted, si es que hay familia por ahí o no, no sé. Dice Godgrant Heret, saludos Lick. Saludos también Godgrant Heret. No sé de dónde me escribe, pero gracias. Un saludazo. Gracias por su apoyo. Dice acá también May Fernández. Buenas tardes, doctora. Disculpe una pregunta. ¿Qué diferencia tiene el enojo y los celos entre pareja? Gracias, soy de Tecpan. Excelente pregunta. May Fernández, un saludo para Tecpan. Gracias por estar oyendo el programa. Con gusto vamos a hablar de la diferencia que hay entre el enojo y los celos. Muy relacionados, pero sí, son diferentes. Entonces voy a hacer un pequeño corte para los amigos oyentes de la radio y les invito a escribir también los que están por vía Radio Renacer 98.3 FM. A la vuelta yo estaré contestando un par de preguntitas que ya me están llegando. ¿Está bien? Bien, quiero, mientras me hacen el corte allá en la radio, el corte comercial para los 30 espectadores que están en la transmisión en vivo en Facebook, reforzar algo muy interesante que puede ser útil en cuanto al enojo. Hay muchos mitos en cuanto al enojo, muchos mitos en nuestra sociedad. Los mitos son, por ejemplo, no te enojes. No sé si les ha pasado, pero no ayuda mucho lo que decía al inicio del programa. Cuando a uno le dicen no te enojes, creo que no le dan herramientas. Solo están como tapando una olla con vapor y poniendo presión a la tapadera. En vez de decir cómo va a salir ese vapor para no quemar a nadie, le están poniendo la tapadera. No es útil. Muchas veces ayuda y en la gran mayoría de veces no ayuda mucho. Creo que es muy importante identificar si nosotros vemos nuestro propio enojo como algo negativo, porque muchas veces nosotros hemos sido enseñados con eso. Estamos mal si nos enojamos. Hiciste mal en enojarte. En los pacientes en la clínica que yo he tenido acá y les he dicho, bueno, hemos hecho un entrenamiento de asertividad o de inteligencia emocional. Una de las cosas que más evaluamos son las creencias que tiene al respecto la persona de sí mismo, de los demás y de las cosas de la vida. ¿Por qué todo lo toma como una agresión? Y es importante reconocer que a veces no se nos ha enseñado correctamente el enojo y los padres han sido enojones también. Entonces, ¿por qué les digo esto?
A veces es importante para sanar el enojo ir a nuestro árbol familiar, es decir, nuestros antepasados, tanto de nuestra línea materna como paterna, porque muchas veces se encuentran las respuestas en el embarazo de nuestra mamá. Cuando nuestra mamá estuvo esperándonos, ¿qué emociones tuvo la mamá? ¿Qué problemas se enfrentó? ¿Enfrentó un abandono? ¿Enfrentó una traición? ¿Enfrentó posiblemente la muerte de alguien? Y no son las cosas en sí, sino cómo esta persona las llegó a interpretar y la importancia que se le da a todos estos temas. Entonces, ustedes no me lo van a creer y no me va a dar tiempo a explicar cómo en este programa, pero sí, cuando nosotros estamos, cuando nosotros tenemos una forma de ser muy irritable y vamos a nuestro árbol familiar, posiblemente ahí nuestra mamá pasó cosas muy difíciles y nosotros recibimos el mensaje de que es injusto. Todo el mundo, toda la vida es injusta con nosotros y son personas que están bien irritables todo el tiempo. Entonces, también sirve entrevistar a nuestra mamá, a nuestra abuela, a nuestras abuelas para conocer un poquito más de nosotros. Bien, ya estamos al aire de nuevo en Radio Renacer. Bienvenidos al segundo segmento de Bienestar para Todos. Mi nombre es Marisol Arana, soy psicóloga y hoy estamos hablando de el enojo y de una forma más asertiva de manejarlo antes de que el enojo nos maneje a nosotros. Y es que fíjense que nosotros tenemos todo el poder de manejar nuestras emociones, de nuestros pensamientos. O sea, nosotros estamos hechos, tenemos esa capacidad de manejar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestras conductas, no al revés. ¿Está bien? Vamos a leer unos mensajitos que me están entrando por acá antes de contestar las preguntas que me hicieron en el segmento 1. Brenda Batín, saludos, Lick, buen programa. Gracias, Brenda, gracias. Es un buen programa, gracias a ustedes también. Un saludito para usted. Martita Queche, buenas tardes, doctora, felicidades, excelente programa, bendiciones. Bendiciones para usted también, Martita Queche, gracias. No sé de dónde me escucha, pero saludos a donde sea que usted esté. Gracias, gracias por su apoyo. Ahora vamos a contestar las dos preguntas que me hicieron antes de compartir ya definitivamente técnicas específicas del manejo del enojo. Vamos a ver cómo quitarnos el miedo. Jessica, cómo quitarnos el miedo va a depender de muchos factores. Va a depender de la edad de la persona que tiene miedo, va a depender de su familia, va a depender de cómo ese miedo se instaló, etcétera. O sea, no le podría dar una respuesta concreta, pero sí le digo que el miedo es la emoción más difícil de quitar, la más fácil de que se le quede a alguien y la más difícil de desaprender. Sí se puede quitar, pero habría que ver un poquito más en la historia de la persona a qué le tiene miedo. Yo les recomiendo que en vez de pensar en cómo quitar el miedo, es mejor no instalar un miedo. En los niños, mucho cuidado con los contenidos que ven. Por ahí me han llegado a mí casos de niños que miran películas de miedo de adulto. Esto es terriblemente perturbador, es pura basura. Pero ahí están los padres consintiendo de alguna manera que los niños se llenen de porquería, perdón la palabra, pero de basura su mente y destruyendo a sus hijos indirectamente, ¿no? Y después les dicen, no seas chillón, tenés miedo y nos empezamos a burlar, o sea, matamos a los niños. Ahora, si por ejemplo es por un trauma, el miedo es a raíz de un trauma, pues se tiene que trabajar ese trauma para ya no sentir el miedo que quedó instalado en esos momentos de amenaza. Entonces, creo que a veces una consulta, un par de sesiones con un terapeuta, específicamente con este motivo de consulta, puede ayudar muchísimo. Ahora la pregunta sobre los celos. ¿Qué diferencia tiene el enojo y los celos? Bueno, el enojo es una emoción y una emoción siempre va a llevar algo biológico. Es decir, mi corazón empieza a latir más rápido, posiblemente empiezo yo a sentir, algunos describen el enojo como una electricidad
otros como un fuego, como un calor, pero siempre hay una sensación corporal y el sistema nervioso simpático ¿cómo se dice? Se dispara, se activa. Entonces, siempre hay una emoción a nivel interno que nos dice, ahí está una emoción. Y sí, conlleva, por supuesto, un cambio mental, un cambio de pensamientos, por supuesto, pero la diferencia entre los celos es que es una emoción totalmente diferente. Los celos se aparecen al escenario de nuestra mente cuando sentimos que algo que desde nosotros como que está siendo amenazado o nos estamos sintiendo amenazados de que se nos quite. Esos son los celos. Entonces, los celos siempre están en un nivel sano y normal, pero cuando los celos ya son por fantasías, no hay evidencias de que la persona nos esté engañando o nos esté traicionando, etcétera, y nosotros estamos constantemente viendo todo lo que esta persona hace como una traición, somos nosotros quienes tenemos un problema con los celos, porque reflejan una profunda inseguridad y un sentimiento profundo de miedo al abandono. Eso es lo que reflejan los celos entre pareja. Claro que cuando alguien está celoso, se enoja porque percibe una amenaza, percibe una agresión, interpreta así. Entonces, ¿qué hace? Pues empezar a discutir, empezar a cuestionar al otro y se vuelve una dinámica bien conflictiva, ¿verdad? No sé si le contesto, esa es la diferencia básica entre los celos y el enojo. Vamos a ver, Eleazar Toj, saludos, excelente programa. Gracias, Eleazar Toj. No sé de dónde me escucha, pero gracias por estar ahí conectado. Espero que le sea útil. Gracias por su apoyo, Eleazar. Luis Constantino Martínez, saludos, hermana Arana, se le saluda desde Nicaragua. Gracias, Luis Constantino. Saludos para allá. Qué alegre que la tecnología nos permita estar conectados, ¿no? Desde allá y hasta acá. Y excelente. Ojalá que les sea muy útil para usted y su familia todo lo que yo de alguna manera trato de compartir acá. Gracias, gracias por sus mensajes. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a compartir qué cosas podemos hacer. Fíjense que muchas veces me dicen a mí en clínica, ¿cómo hacemos para ya no enojarnos? ¿Cómo hago yo para ya no sentirme enojada? ¿Será que cuento hasta 10? ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hago con mi niño para que no se enoje mucho? Pero antes de decir como, mire, cuente hasta 10, mire, haga este ejercicio imaginativo, haga tal cosa, ponga tal cartel en su cuarto, antes de ir a la técnica, para mí, en mi experiencia clínica, lo más importante es ver cómo estamos, cómo nos sentimos, o sea, no ir como a lo superficial, sino hasta adentro, a la raíz, ¿verdad? Eso que yo les decía, estoy pasando por un momento muy estresante, me siento sola en la crianza con mis hijos, siento culpa por cómo los traté hoy, pero a la vez no puedo dejar de sentir enojo por todo lo que hacen. Estoy sobrecargado de trabajo, me siento incomprendido o estoy pasando por un dolor muy fuerte y no es tan tolerable, es más tolerable el enojo, entonces opto por enojarme. Entonces, primero sincerémonos con nosotros mismos y si son nuestros niños los que están padeciendo el enojo, pensemos como adulto, como padre, yo qué estoy haciendo para dañarlo, sin justificarnos, por favor, porque ahí cuando uno se justifica o culpa a otros o niega, ahí terminó el cambio, ahí terminó la posibilidad de cambio. Sincerémonos, sinceramente, ¿qué está pasando conmigo como padre? ¿Por qué me enoja tanto eso? ¿Será que en el fondo estoy conectando, no a nivel mental, pero sí a nivel de mi corazón, con lo que mis papás me hacían a mí? Tal vez yo lloraba y mi mamá me decía, no seas chillona, y ¡fum! Me daba un golpazo en la cabeza. Y cuando mi hija llora, me revienta que lo haga. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy viéndome a mí como esa niña herida a la que en vez de contener, a la vez, en vez de ordenarle la realidad, de acompañarla, se le regañó por sentirse triste y llorar.
Entonces debemos pues pensar en todo eso primero. ¿Cómo estamos? Generalmente decimos, estoy bien, gracias, ¿y tú? Automáticamente, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo estamos ustedes? O sea, estoy frustrada, estoy fatigada, estoy harta, estoy dolida. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces ya después de eso, ya puedo yo pensar en qué técnicas, entre comillas, qué técnicas voy a usar para manejarme a la hora del enojo, pero no se trata solo de, de pensar qué hago hasta ese momento, sino de pensar, ¿me estoy enojando más de la cuenta? ¿Tengo creencias de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi novio, que hacen que yo me enoje continuamente? ¿Qué hace que yo me sienta tan agredido constantemente? Cuando nosotros respondemos esas preguntas, entonces lo demás ya se viene fácil. Ya el resto del camino es cosa más sencilla. Pero bueno, ya después de este primer paso, después de revisarnos cómo estamos y qué posibles motivos hay para que estemos a la defensiva, en modo ataque todo el tiempo, y revisamos el estado de ánimo que prevalece durante el día, porque recordemos que de nuestro estado de ánimo va a ser muy determinante para nuestra calidad de vida, familiar o laboral o lo que sea. Si yo estoy triste, mi calidad de vida va a disminuir. Si yo estoy enojado, mi calidad de vida va a disminuir. Y si yo estoy feliz, posiblemente va a aumentar. Entonces es importante ver en qué estado de ánimo estamos, más o menos cuál prevalece en el tiempo. Y no, todavía no tengo mensajes. eh, segundo, ver a nuestros pensamientos. Ya vimos en nuestro corazón nuestro estado de ánimo, ahora vamos con nuestros pensamientos. ¿Tenemos pensamientos de qué tipo? De que, por ejemplo, salgo a la calle, me va a dar COVID, me voy a morir, mi papá salió, se va a morir, mi novio me está engañando, mi hijo se va a morir de tal enfermedad o posiblemente me duele el estómago y tengo cáncer. O sea, ese tipo de pensamientos que yo les acabo de decir ahorita son pensamientos catastróficos, clásicos de una persona con problemas de ansiedad. Y la ansiedad también es amiga del enojo, ¿no? Porque es el estrés mal manejado que yo mencionaba hace ratos. Entonces, luego de revisar nuestros pensamientos, si son catastróficos, si son negativos, si son exagerados o dramáticos, etcétera, eso ayuda mucho a un terapeuta a identificarlos. Pero uno puede también solito, a veces con la ayuda de algunas personas que le dicen, tú como que ya estás muy enojona, tú como que estás muy a la defensiva. Ese tipo de comentarios nos ayuda a darnos cuenta. Luego de evaluar nuestros pensamientos, pasamos a nuestro cuerpo. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Está sano? ¿Dormimos bien? ¿Comemos bien? ¿Disfrutamos la comida? ¿Estamos agotados? ¿Estamos fatigados? ¿Ya cansados? ¿Enfermos? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Porque el estado de nuestro cuerpo también nos va a dar la señal de enojo porque nos va a decir que algo no es conveniente, ¿no? Y como yo les digo, a veces uno siente miedo, frustración o tristeza, pero en vez de decir, tengo miedo de tener cáncer, de tener COVID, por ejemplo, o estoy frustrada porque mi hijo se cayó y me dolió muchísimo que se reventara la boca al caerse, o en vez de decir estoy triste, estoy muy triste, tal cosa me pasó, tal cosa perdí, en vez de decir eso, nos enojamos porque es más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Le regañamos al niño, mira, ¿por qué te caíste? ¿Por qué no miras tu camino? No seas aquí, no seas allá. Totalmente convertimos la emoción en otra cosa. Y en vez de aceptar, sí, yo soy una madre que no tolero la frustración, la manejo mal, rematamos con los niños, con la pareja, etcétera, ¿verdad? Entonces son formas muy malas de manejar el enojo. Por eso les digo, el primer paso es sincerarnos de esas cosas que de verdad nos hacen sentir mal. Y luego entonces podemos relajarnos, ya entonces viene ya los ejercicios de relajación, ya vienen los ejercicios de respiración, ya viene contar hasta 10, mojarme la cara, poner una canción para distraerme, etcétera. Pero todo el trabajo emocional que dije antes es mucho más importante que decir, cuando esté enojado voy a ir a correr 10 segundos. O sea, no lo va a hacer si usted no ve lo demás que yo hablé hace un rato, la raíz del enojo, usted no lo va a saber manejar, no se va a curar de esto. Y por último, por supuesto, tomar psicoterapia si vemos que ya somos
muy enojados, que en todos lados se nos menciona eso, que es como que una característica ya de nosotros, que nosotros nos enojamos a cada rato y aparte de enojarnos a cada rato ya estamos viendo la factura de eso a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de paternidad, etcétera. Es bueno ir a psicoterapia, ¿por qué? Porque el terapeuta lo que hace es se llama reestructuración cognitiva, es decir, cambiar su forma de pensar para no sentirse mal todo el tiempo, identificar cuándo sí es más digno sentir enojo y cuándo no, cuando usted en sus fantasías y en sus traumas está sintiéndose agredido por todos los que se topa, pero en realidad el terapeuta le ayuda a ver qué sí y qué no, cuándo es útil el enojo, cuándo no. Otra cosa que ayuda en psicoterapia es porque uno como terapeuta ayuda al paciente a desarrollar formas más asertivas de comunicarse, otras formas más asertivas de manejar el estrés y la frustración y la ansiedad. Y si está deprimido, pues trabajamos la depresión. Entonces al final el enojo pues va a ir bajando. ¿Por qué? Porque las causas se fueron trabajando a nivel profundo en las pláticas y en las sesiones con alguien profesional en este tema. Y es que los psicólogos sabemos identificar todo esto fácilmente, fácilmente. Y sabemos cuándo decirle al paciente, estás equivocado en esto o no has visto esta otra opción. ¿Por qué? Porque conocemos las patologías, conocemos la normalidad y la anormalidad de las cosas. Entonces no es como hablar con un amigo, no es como hablar con mi novio, eso es ayuda y es excelente. Pero un profesional va a tener algo validado totalmente científico para ayudarle. Por supuesto, esto es un entrenamiento emocional, no crea usted que en una sesión de 1 hora usted va a salir ya sin enojarse. Quiere trabajo, quiere tiempo, quiere esfuerzo al salir de la clínica, pero por supuesto se puede mejorar, por supuesto que sí. Ahora bien, aquellos que estén oyéndome que tengan niños, ¿qué se hace para enseñarle a los niños a manejar el enojo? Si es que los niños son enojados porque tienen un temperamento irritable, no porque estén siendo agredidos o maltratados por sus propios padres, como yo mencionaba, sino que hablo de los niños que son enojoncitos por su temperamento. Mire, en primer lugar, nunca decirles no te enojes, nunca decirles cállate, sino que simplemente decirles te enojaste, comprendo que te hayas enojado. Eso se llama validar la emoción. No le estoy diciendo que no lo haga, porque es como decir a un carro que no camine. O sea, las emociones son humanas, pues no se pueden dejar de sentir, no se deben dejar de sentir. Entonces a los niños se les valida y luego de validarlos, les enseñamos a que el sentimiento es válido, pero la forma de expresarlo no. Es válido que usted se enoje, pero no es válido que usted pegue, por ejemplo. Es válido que te hayas enojado porque no te compré tal cosa, pero eso no te da derecho a gritarme, no te da derecho a pegarme. Entonces, validamos la emoción, pero corregimos el comportamiento. Otra cosa que podemos hacer es darle nombre, especialmente a los niños menores de 4 años, darle nombre a lo que están sintiendo. ¿Y sentiste tal cosa? ¿Y dónde la sentiste? ¿Aquí en el pecho? ¿Y sentiste tal cosa y tal otra? Ah, estabas enojado. Ah, estabas molesto. Ah, estabas frustrado. Ah, te sentiste culpable. Entonces, ¿qué hace el adulto? Le pone nombre a las emociones de los niños. Entonces, el niño la próxima vez que lo sienta va a decir, mami o papi, estoy enojado, estoy molesto, me siento frustrado, me siento culpable. Porque ya vas a ver cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque primero él ya sabe qué le está pasando. En segunda, después de eso, ya le damos herramientas. Mira, cuando eso te pase, ven conmigo, lo hablamos, o puedes hacer tal cosa. Y ya empezamos con todo lo demás, ¿verdad? Distráete, puedes gritar o golpear esta almohadita, o contar hasta 10 y correr, pero le enseñamos formas en las que ni él se lastime ni lastime a otros. Y cuando el niño lo haga, claro que esto debe ser previo al enojo, no en la fase de explosión, por supuesto, previo a. Cuando el niño lo hace o hace un esfuerzo por manejar su enojo, lo felicitamos y le reforzamos eso. Ve que en el momento en que estabas más molesto,
te pudiste contener bastante y lo hiciste excelente. Te felicito porque en vez de pegar, te fuiste a distraer. Entonces, hacemos como que un reforzamiento de esa conducta que fue positiva, que queremos que siga haciéndola nuestro niño. Y una cosa muy importante para enseñar el manejo del enojo a los niños y adolescentes es el ejemplo que nosotros demos. Que no podemos decirle no te enojes si nosotros manejando en el carro estamos sacando nuestra mano por la ventana para insultar al otro conductor, ni tampoco podemos decirlo, mira, no seas enojado si nosotros estamos insultando al que vemos en la pantalla, al que vemos en persona, hablando mal de todo el mundo. No, no, nuestros hechos, nuestro ejemplo gritan mucho más que nuestra voz. Entonces, por favor, primero dominarnos nosotros, sanarnos nosotros, para luego enseñar a los niños cómo ellos pueden hacerlo. Y yo he conocido personas y niños que que nacen con un temperamento bastante irritable, pero que se logran controlar de una forma asombrosa, admirable, y ya no tienen problemas con el enojo después. Porque como yo decía la semana pasada, cómo nacemos no lo determina, sino cómo manejamos después conforme vamos creciendo las cosas que traemos y las cosas que se nos dan. Bien, creo que ya me tengo que ir porque ya es tiempo. Dice Jacqueline Chiroy. Buenas tardes, doctora. Es la primera vez que la escucho. Una pregunta, ¿cómo podría reducir el trastorno de ansiedad? Gracias, Jacqueline Chiroy. No sé de dónde me escucha, pero un saludo para usted. Gracias por escribir. Reducir el trastorno de ansiedad. No sé si tiene un trastorno de ansiedad. Eso solo se lo puede diagnosticar un psicólogo o un psiquiatra. Si usted ya tiene el diagnóstico, entonces siga su terapia, porque se trabaja con psicoterapia, nada más. O con medicación, si ya es un caso extremo. Ahora, si usted cree que sí sufre ansiedad, pero no le han dicho un diagnóstico, entonces le invito a que vaya con un psicólogo, porque los psicólogos sí le pueden decir si tiene un trastorno de ansiedad y cuál, o no lo tiene, o solo es un estrés, ¿verdad? Por ejemplo. Reducirlo acá es un tema muy vasto que solo se trabaja a nivel de psicoterapia. Así que le invito, si usted tiene o alguien que tiene ese problema, por favor vaya, porque la ansiedad pues pueden ser 9 o 10 trastornos básicos los que se han identificado y son difíciles de manejar. Muy difíciles, son técnicas específicas y es todo un tratamiento, generalmente bastante largo y sí se puede curar. Yo les comento, yo padecí de ansiedad de muchas maneras y ahorita yo a lo que era he mejorado un 90% gracias a la psicología y a la psicoterapia. Entonces sí se puede. Y creo que ese era el último mensaje que me enviaron. Que a veces se me van ustedes, no es que no quiera tomarlos en cuenta. Pero bueno, ya me tengo que ir, entonces espero que esta información les sea útil para manejar mejor el enojo y sentirse mejor a la larga. Les agradezco mucho por haber prestado atención y haber podido interactuar conmigo. Les deseo un excelente fin de semana. Nos oímos primero Dios el próximo sábado con otro tema interesante y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.